A continuación, resolveremos el ejercicio número 4 del tema de incidencia perpendicular. El ejercicio dice, la onda plana E1+, onda incidente, campo eléctrico incidente, igual a 50 seno de omega t menos 5x en dirección y voltios por metro en un medio sin pérdidas, con epsilon r igual a 1 y mu r igual a 4, se topa con un medio con pérdidas, epsilon r igual a 4, mu r igual a 1, y sigma igual a 0.1 Siemens por metro, normal al eje X localizado en X igual a 0. Determine, parte A, el coeficiente de reflexión, el coeficiente de transmisión y la razón de onda estacionaria. Parte B, los campos reflejados eléctrico y magnético. Parte C, los campos transmitidos eléctrico y magnético. Y parte D, el vector de Poynting promedio en ambas regiones. Aquí hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta desde el momento en que leemos el enunciado. En primer lugar, observen que el campo varía con una función senoidal, no con una función cosenoidal, entonces no tenemos que olvidar eso. Segundo, la propagación es en dirección X positivo de la onda. Vean que hasta ahora generalmente hemos hecho ejercicios donde la propagación es en Z positivo. Aquí estamos cambiando la geometría del problema y estamos poniendo la onda a que se desplace en dirección X positivo. Igualmente la dirección vectorial del campo eléctrico, generalmente el campo eléctrico lo ponemos en dirección X, ahora está cambiando a dirección Y. Y por supuesto, ¿en dónde está la frontera? Generalmente la frontera está en el plano Z igual a 0, pero aquí la frontera está colocada en el plano X igual a 0. Hay que tomar en cuenta todo esto porque va a afectar la solución del problema en términos de su geometría. Otro punto que hay que ver desde el momento en que se lee el enunciado es que la región 1, como se dice, no tiene pérdidas. Sin embargo, no es el espacio vacío porque observen que el mu r es diferente de 1. Sin embargo, yo sé entonces que en las expresiones del medio 1, entonces no voy a tener atenuación, es decir, alfa 1 es igual a 0. Además, la impedancia intrínseca del medio 1 va a ser un número real, puesto que es sin pérdidas. En contraposición con el medio 2 sí tiene pérdidas. Observemos que el sigma es diferente de 0. Entonces, ¿qué es lo que espero que va a ocurrir en este caso? Que el alfa del medio 2 sea diferente de 0 y también que la impedancia intrínseca del medio 2 sea un número complejo. Eso significa que voy a tener que tomar en cuenta un ángulo adicional a la hora de escribir las expresiones, que sería el ángulo de la impedancia intrínseca. También tengo que tener en consideración que como la impedancia intrínseca va a ser un número complejo, cuando haga la conversión de campo eléctrico a campo magnético o viceversa, ese ángulo entonces también voy a tener que tomarlo en cuenta. Muy bien, habiendo dicho esto, entonces resolvamos el problema. En la parte A nos solicitan el coeficiente de reflexión, de transmisión y la razón de onda estacionaria. Como recordarán, para calcular estos coeficientes necesitamos las impedancias intrínsecas. Calculemos la de la región 1. En vista de las características del primer medio, su impedancia intrínseca es simplemente el doble de la impedancia del vacío. Podemos aprovechar que estamos haciendo estos cálculos y sabiendo que el beta 1 es de 5 radianes por metro, también podemos calcular la frecuencia a la que se está operando. Recordemos que el beta se relaciona con la frecuencia y con la velocidad de propagación o velocidad de fase. Ahora, en términos de las constantes relativas, esto sería frecuencia entre la velocidad de la luz por la raíz de mu r por epsilon r. Esto se reduciría a omega entre la velocidad de la luz por la raíz de 4, ya que mu r es 4 pero epsilon r es igual a 1, y de aquí fácilmente podemos despejar omega como 5 veces la velocidad de la luz entre 2, y por lo tanto tenemos una frecuencia de 7.5 por 10 a la 8 radianes por segundo. El cálculo de omega nos va a servir, por supuesto, para el cálculo de la impedancia intrínseca del medio 2. Recordemos que el medio 2 es un medio disipativo, por lo tanto necesitamos la tangente de pérdidas para poder calcular tanto la magnitud como el ángulo de la impedancia intrínseca. Y para calcular la tangente de pérdidas es necesario el sigma del medio 2, que ya lo tenemos, 0.1 Siemens por metro, el epsilon
del medio 2, que también lo tenemos, es 4 veces la permitividad del vacío, y lo único que nos faltaba era el omega que acabamos de calcular por medio del beta 1, 7.5 por 10 a la 8 radianes por segundo. Entonces, haciendo el cálculo de la tangente de pérdida, sigma dividido entre omega por epsilon del medio 2 sería igual a 0.1 entre 7.5 por 10 a la 8 por 4 veces epsilon sub 0. Cuando ustedes hacen el cálculo numérico van a ver que les da 1.2 pi. Con este dato ya podemos calcular la magnitud de la impedancia del medio 2. Que sería la raíz cuadrada de la permeabilidad del medio 2 entre la permitividad del medio 2 dividido entre 1 más la tangente de pérdida al cuadrado y todo esto a la 1/4. Con los resultados anteriores, esto sería la impedancia intrínseca del vacío por la raíz cuadrada de la permeabilidad relativa del medio 2 entre la permitividad relativa del medio 2. Aquí me disculpo, se me olvidó poner el subíndice 2 y entonces cuando lo puse ya quedó muy apretado, dividido entre 1 más 1.2 pi al cuadrado y todo esto a la 1/4. Cuando ustedes hacen el cálculo numérico, esta magnitud les da 95.445 ohms. Ahora el cálculo del ángulo teta sub eta, que es un medio por la arcotangente de sigma entre omega epsilon 2, es decir, un medio por la arcotangente de la tangente de pérdidas. Esto es igual a un medio por la arcotangente de 1.2 pi. Y esto es 37.57 grados. Así es que con esta información la impedancia intrínseca del medio 2 es 95.445 con ángulo de 37.57 ohms. Ya tenemos entonces la impedancia intrínseca del medio 1, es 2 veces z sub 0, y ya tenemos la impedancia intrínseca del medio 2. 95.445 con ángulo de 37.57 grados ohms. Ahora podemos calcular entonces el coeficiente de reflexión, que sería eta 2 menos eta 1 entre eta 2 más eta 1. El resultado numérico es 0.8186 con un ángulo de 171.08 grados. El coeficiente de transmisión es muy fácil, ya que tau es igual a 1 más gamma y acabamos de calcular gamma. Por lo tanto, tau es 0.2295 con un ángulo de 33.55 grados. Y finalmente, la razón de onda estacionaria también es muy fácil de calcular, ya que necesitamos solo la magnitud del coeficiente de reflexión, gamma. El resultado es 10.025. La parte B nos solicita los campos reflejados eléctrico y magnético. Empecemos con el campo eléctrico. Sabemos que la relación de amplitud entre el campo incidente y el campo reflejado nos lo da el coeficiente de reflexión. Entonces, la amplitud E sub y10 menos del campo eléctrico reflejado va a ser igual a gamma veces la amplitud Y10 más del campo eléctrico incidente, es decir, 0.8186 con ángulo de 171.08 grados, que me multiplica 50 voltios por metro. El resultado de esto es 40.93 con ángulo de 171.08 grados voltios por metro. Así es que esta va a ser la amplitud del campo reflejado. Noten que a la hora de escribir la expresión del campo, este ángulo va a tener que escribirse dentro del argumento de la función armónica, en este caso del seno. Por favor, si tienen dudas en cuanto a por qué esto es así, necesito que repasen la primera parte del curso que explica la relación entre las expresiones fasoriales y las expresiones temporales de campo eléctrico y magnético. Entonces el campo eléctrico reflejado en la región 1 sería $40.93 seno de omega t. Recordamos que ya sabemos cuánto es omega, lo habíamos calculado antes, más 5x, 5 es el beta 1, y vean que ahora es más
5x porque la propagación de la onda reflejada es en dirección x negativo. Y más el ángulo que habíamos calculado antes de la amplitud del campo eléctrico reflejado más 171.08 grados en dirección y voltios por metro. Para calcular el campo magnético reflejado, como es costumbre, tenemos que tomar en cuenta tanto su dirección vectorial como su amplitud. Debemos calcular estas dos cosas. Para calcular la dirección vectorial, tenemos que recordar la propagación de la onda reflejada, que es en dirección menos x. Entonces lo que me tengo que preguntar es y, que es la dirección del vector de campo eléctrico, cruz, ¿qué cosa me da como resultado menos x? Utilizando la regla de la mano derecha, por supuesto que la respuesta es menos z. Esta va a ser la dirección del campo magnético reflejado. Por otra parte, la amplitud del campo magnético reflejado, que sería h sub z10 menos, va a ser igual a la amplitud del campo eléctrico reflejado, 40.93 voltios por metro, dividido entre la impedancia intrínseca del medio 1, que es 2 veces la impedancia intrínseca del vacío, es decir, 240 pi, para un resultado de 54.28 miliamperios por metro. Así es que la expresión del campo magnético en la región 1, el campo magnético reflejado en la región 1, sería 54.28 seno de omega t más 5x más 171.08 grados en dirección z, en dirección menos z miliamperios por metro. Como hemos hecho en otras ocasiones, podemos tomar este signo menos del vector y pasarlo a la amplitud, de modo que la expresión de campo sea menos 54.28 seno de omega t más 5x más 171.08 grados en dirección z miliamperios por metro. Aquí tenemos entonces los campos eléctrico y magnético reflejados en la región número 1. La parte C nos pide los campos transmitidos eléctrico y magnético. Para encontrar la amplitud de campo eléctrico transmitido utilizamos el coeficiente de transmisión. Entonces E sub y20 más la amplitud de campo eléctrico transmitido a la región 2 va a ser igual a tau veces E sub y10 más el campo eléctrico incidente en la región 1. Es decir, 0.2295 con un ángulo de 33.55 grados por 50 voltios por metro. Esto nos da como resultado 11.475 con un ángulo de 33.55 grados voltios por metro. Ahora, antes de escribir la expresión, recordemos que la región número 2 o el medio número 2 es un medio disipativo. Por lo tanto, necesitamos agregar nuestro exponencial a la menos alfa 2x, por lo que tenemos que calcular el alfa en la región 2. Además, en el argumento de la función armónica va a estar también el beta en la región 2 y por lo tanto también tenemos que calcular este beta. Afortunadamente, tenemos la información para hacerlo y las fórmulas son sumamente parecidas. Para calcular el alfa en la región 2, recordemos la fórmula. Conocemos el mu y el epsilon en la región 2, siempre se me olvida el subíndice. Y también conocemos la tangente de pérdidas. Además, conocemos la frecuencia también. Cuando introducimos los valores numéricos en la fórmula, entonces el resultado es 6.021 nepers por metro. Ahora recordemos que el beta en la región 2 es exactamente esta misma fórmula, solo que aquí en vez de restarle 1, tenemos que sumarle 1. Entonces sería que numéricamente nos da 7.826 radianes por metro. Listo, ya tenemos todo lo que necesitamos para escribir la expresión de campo eléctrico transmitido. Sería
Por favor, noten un par de detalles. Tenemos la amplitud que habíamos calculado antes, pero también tenemos el ángulo en el argumento de la función armónica, en este caso un seno. Tenemos además el término atenuador e a la menos alfa 2x y también tenemos el término de avance de la onda, el 7.826x, es decir, el beta 2x. Para el campo magnético transmitido, otra vez tenemos que recordar la relación de campo eléctrico, campo magnético y propagación de onda. La propagación de la onda transmitida es en dirección más x. Entonces lo que me tengo que preguntar es y cruz qué cosa me da como resultado x positivo. Otra vez usando la regla de la mano derecha me doy cuenta que la respuesta es z positivo. Esta es la dirección del campo magnético transmitido. Ahora que ya tenemos la dirección vectorial del campo magnético, podemos calcular su amplitud, que sería la amplitud de campo eléctrico, Y20 más, entre la magnitud de la impedancia intrínseca del medio 2. Por lo tanto, 11.475 dividido entre 95.445. Esto nos da 120.22 miliamperios por metro. Listo, entonces tenemos la amplitud, tenemos el término exponencial de atenuación, que es el mismo, tenemos la función armónica, que es un seno, no cambia, el omega t no cambia, el menos 7.826 por x, que no cambia, el más 33.55 grados, que no cambia, pero tenemos además que agregarle aquí, restando el ángulo de la impedancia intrínseca del medio 2. Así es que entonces el campo magnético transmitido sería menos 120.22 e a la menos 6.021x seno de omega t menos 7.826x más 33.55 grados menos 37.57 grados, aquí está el ángulo de la impedancia intrínseca del medio 2, en dirección z miliamperios por metro. Lo único que nos falta es entonces hacer la resta de estos ángulos. Ahí tenemos el campo magnético transmitido. La parte D nos solicita el vector de Poynting promedio en ambas regiones. El vector de Poynting promedio en la región 1 es simplemente la magnitud del campo eléctrico en la región 1 al cuadrado entre 2 veces la impedancia intrínseca de la región 1. No tiene ningún otro término porque recuerden que la región 1 es un dieléctrico perfecto. El campo eléctrico tiene una contribución en dos partes. Este es el campo eléctrico total. Recordemos que este campo eléctrico total está conformado por el campo eléctrico incidente y el campo eléctrico reflejado. Entonces, por una parte tenemos el campo eléctrico incidente 50 al cuadrado en dirección X positivo y después tenemos el campo eléctrico reflejado 40.93 al cuadrado en dirección menos X y por supuesto dos veces la impedancia intrínseca del medio, eso es un factor común. Cuando hacemos la operación, entonces nos queda en total 546.92 en dirección X miliwatts por metro cuadrado. Esta sería la densidad de potencia promedio en la región 1. En la región 2, la densidad de potencia promedio es un poco más complicada de calcular porque es un medio disipativo, entonces tiene el término exponencial. No olviden que el exponencial ahora es a la menos 2 alfa 2x y tiene el término del coseno del ángulo de la impedancia intrínseca del medio 2. Pero como no hay onda reflejada, sino solamente onda incidente, entonces no tenemos que hacer una suma de contribuciones, sino que tenemos que tomar en cuenta solo la contribución de la onda transmitida. Entonces, de alguna parte esto compensa la fórmula un poquito más complicada que tenemos que utilizar. Por favor, noten un aspecto importante.
Todo esto de aquí es un número, obviamente coseno de 37.57 ohmios nos va a dar un número, pero no nos están dando un lugar, no nos están dando una coordenada X donde calcular este vector de Poynting promedio. Eso significa que el resultado va a quedar en función de X con este exponencial de acá. El resultado nos da en la región 2 una densidad de potencia promedio de 546.74 por E a la menos 12.042x, vean aquí la dependencia de x, en dirección x, miliwatts por metro cuadrado. No olviden por favor las unidades.